Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Esta semana vamos a hacer un programa más distendido, menos intenso, menos relacionado también con cuestiones filosóficas, intelectuales, de actualidad, como se quiera decir. Y vamos a hablar más puramente de literatura. Ya anuncié en uno de los primeros vídeos del año que tengo la intención de en 2024 hablar más de literatura y es cierto que ya llevamos un tiempo haciéndolo, pero quizás siempre con algún tipo de coartada intelectual, pues la tecnociencia, el pesimismo, etcétera. Y aquí sencillamente vamos a hablar de novela, de ficción por ficción. Y lo vamos a hacer, yo por lo menos, y les invito a ustedes también a que lo hagan, té en mano, puesto que vamos a hablar de un autor británico. Vamos a hablar de Patrick McGrath, que, por decirlo así de buenas a primeras, no es un gran autor, no es un autor imprescindible. Seguramente ustedes y yo también tengamos muchas cosas más interesantes que leer que Patrick McGrath, de otra época, incluso de esta propia época, cosas pendientes, pero sí que es un novelista que se lee con bastante rapidez, que maneja muy bien lo que es la ficción y que sobre todo yo considero que es un maestro contemporáneo de la novela psicológica, que a mí es una variante de la novela que me gusta. La novela psicológica, por decirlo muy brevemente, no existe en el mundo clásico, puesto que en el mundo clásico la novela tradicional, la novela premoderna, se basa en tipos psicológicos asociados a arquetipos. Es decir, un héroe, por ejemplo, ya solo por ser un héroe, tiene una serie de rasgos, como por ejemplo la ira de Aquiles, etcétera. Y no es hasta que Petrarca inventa lo que hoy conocemos como la soledad contemporánea, el individuo contemporáneo, con esa meditación en el campo, ascendiendo el monte, paseando solo, meditando, en el caso de Petrarca, creando un poeta que medita en torno al amor. Ahí empieza a desarrollarse la psique contemporánea hasta acabar pues con el psicoanálisis, podríamos decir, que es la red muy tupida de relaciones creadas a partir de la psique contemporánea. La literatura va reflejando esa psique, como decimos, primero con Petrarca, con sus sonetos, y más tarde también incluyéndolo en la novela, la creación de la novela moderna, hasta llegar al monólogo interior de Galdós, de James Joyce y de otros muchos autores, ¿no? A novelas como La Regenta, como Madame Bovary, donde ya se van creando psiques cada vez más complejas, casi siempre relacionadas con la sexualidad, etcétera. Entonces vamos a hablar de un autor puramente contemporáneo que está vivo mientras grabo este vídeo y que pertenece a esa generación de autores británicos donde están Martin Amis, del que hablamos hace poco en el canal, donde están John Banville, donde está Ian McEwan, donde están Kazuo Ishiguro y otra serie de escritores notables de nuestra época, que no son grandes autores, pero que yo creo que todos ellos son muy buenos escritores, ese Dream Team del que ha hablado Jorge Herralde, que es su editor en España, puesto que todos ellos están editados en anagrama. Y frente a estos autores, que son los más conocidos, los más recomendados por los suplementos literarios, etcétera, también tenemos que hablar de Patrick McGrath. Patrick McGrath quizás no es tan conocido en España hasta que se popularizó la novela en la que se basa David Cronenberg, una novela de Patrick McGrath, para hacer la película Spider, protagonizada por Ralph Fiennes. Y es a partir de este momento que empieza a tener mayor distribución con la editorial Mondadori. Y sobre todo encuentra un traductor al español, que es el que a mí me ha llegado, de hecho, a Patrick McGrath, que es Javier Calvo. Porque igual que a veces uno es seguidor de un escritor y sigue los libros que publica un escritor, a veces son mejores, a veces son peores, pues también puede ocurrir lo mismo con un traductor. En mi caso yo creo que no soy tan devoto de ningún traductor como lo soy de Javier Calvo. Suelo estar muy atento ya desde hace unos cuantos años a los libros que va traduciendo Javier Calvo porque suelen ser muy interesantes, a veces ya digo mejores, otras peores, y es un traductor verdaderamente envidiable. Aparte de ser escritor él mismo, tengo varios libros suyos, por ejemplo aquí se puede ver uno, tengo más, este es El Dios Reflectante, o sea que él también es creador, es ensayista, y ha traducido desde La Broma Infinita y Foster Wallace, que es una traducción encomiable que otros países como Francia, como Alemania, envidian, porque La Broma Infinita está muy bien traducida al español, que también la tengo por ahí arriba, La Broma Infinita,
David Foster Wallace ha traducido un sinnúmero de escritores como Joan Didion y tantos otros que no puedo enumerar porque no acabaríamos. Y es una persona con numerosos intereses, interesado en Aleister Crowley, sociedades secretas, muy metido en el mundo barcelonés, también muy implicado en la cultura anglosajona, etcétera. Un personaje muy interesante. Entonces, viendo qué autores había traducido, vi que tenía varios libros traducidos de Patrick McGrath. Y obviamente uno puede pensar, bueno, igual los traduce por trabajo, obviamente él es traductor y tendrá que traducir por encargo, o bien a lo mejor hay algún tipo de factor. Entonces, de Patrick McGrath, digamos que el primer gran libro publicado en España más allá de Spider es Locura, que es una mezcla de Henry James, de novela gótica y de Patricia Highsmith, podríamos decir, ¿no? De hecho, lo de Patricia Highsmith se suele decir mucho, entonces yo empecé a decir David Cronenberg, Javier Calvo, Patricia Highsmith, ¿no? O sea, sí, esto está todo unido, tres cosas que me gustan mucho, será bueno. Y es cierto que la presencia de Patricia Highsmith no está tan presente como pareciera. Yo sobre todo la encuentro en su forma, en los personajes femeninos que hay en la obra de Patrick McGrath. Ahí sí que hay algo de esa cosa trágica que asocia a lo femenino, que también lo asocia Patricia Highsmith siendo mujer. Soy un devoto de Patricia Highsmith, por cierto. Tengo aquí en el canal reseñado su obra más famosa, A Pleno Sol, El talento de Mr. Ripley, pero tengo un montón de libros de ella y soy auténticamente devoto de Patricia Highsmith. Me parece una cima, sobre todo en El talento de Mr. Ripley, una cima de la novela del siglo XX, que es el mejor siglo novelísticamente hablando, ¿no? Y como verán, también soy eminentemente anglófilo en mis lecturas novelescas y en mi opinión, pues es totalmente una explicación, podríamos entrar en ella, pero bueno, después de Locura, de Patrick McGrath, vinieron dos libros que son de los que yo quiero hablar hoy. Tiene en total una decena de novelas, Patrick McGrath, y yo quiero hablar de estas dos. Una, estoy tapando el título, una es Port Mungo, está aquí, perdón, y la otra es Constance. Primero se publicó Port Mungo y después Constance, que es más reciente. Y son dos novelas que quiero recomendar. Los libros de Patrick McGrath, por lo menos estos dos libros en los que me voy a centrar, Constance y Port Mungo, cuentan la historia de un matrimonio, en ambos casos, y lo hace de manera muy original, en primera persona, y hay una serie de elementos comunes, como por ejemplo la hermana, en el caso de Port Mungo, es la hermana del marido, y en el caso de Constance es la hermana de la mujer, ¿no? Pero esa hermana abre un poco el matrimonio. Otro factor serían los padres, otro factor sería el pasado y un trauma por descubrir, un misterio. Son novelas de misterio centradas en una relación matrimonial entre artistas, generalmente, ¿no? En Constance, el narrador masculino, el marido del matrimonio, porque tanto el marido como la mujer es Constance, hablan en primera persona, en capítulos que se alternan. Y en el caso de Port Mungo está todo escrito desde la perspectiva de la hermana del protagonista. Y y en este caso se trata de un matrimonio de pintores reflejados por la hermana de él. Y en este caso se trata de un escritor y su mujer, que también está muy implicada en el mundo intelectual de la época. Entonces, es curioso porque en Port Mungo ese matrimonio de pintores se va a vivir de Londres a los Estados Unidos. Y en Constance ocurre que son personajes que viven en Nueva York y se trasladan a Inglaterra, ¿no? Son viajes cruzados y en ambos casos se da esa historia donde, bueno, en el caso de Pormungo el peso lo lleva más el personaje masculino, es en el que se centra más la narración, puesto que está contada por su hermana, y en el caso de Constance ocurre al contrario, obviamente ya desde el título es más importante ella que él. ¿Por qué digo que es un gran representante de la novela psicológica contemporánea? Bueno, la novela psicológica, obviamente por el título, se centra mucho en los procesos mentales y sentimentales de los personajes. ¿Cuál es el problema en la edad contemporánea? Porque obviamente hay grandes maestros, el más grande de todos es Henry James. Yo en mi adolescencia fui muy devoto de Henry James, ahora cosa de 10 años leí de manera febril a Henry James, sobre todo Retrato de una dama,
Y siempre digo que Isabel Archer, que es la protagonista de esa novela, es el personaje femenino más fascinante de la historia de la literatura, por lo menos que yo recuerde. Y eso que la competencia es alta, obviamente, pero Henry James es una cumbre. ¿Patrick McGrath está al nivel de Henry James? Desde luego que no, una locura decir eso, un escritor muy menor en comparación, pero bueno, primero, la prosa es muy distinta, la prosa de Henry James es exuberante, es un renovador de la prosa, solo Conrad es el único que se puede comparar en cuanto a grandeza estilística en la época de Henry James. Patrick McGrath es mucho más modesto, obviamente, pero es un narrador muy ágil, con una prosa muy sencilla, muy naif. A mí me recuerda mucho a Murakami, es decir, cómo también consigue McGrath con la aparente simplicidad, con la aparente sencillez, no ya de lo pulido, sino de lo aparentemente fluido, de lo aparentemente descuidado, como Murakami, cómo consigue, eh, en mi opinión, tantas cosas, ¿no? Yo creo que Murakami eso es algo que hace y McGrath también, aunque sean de lenguas distintas, ¿no? Eh, por eso la labor de traducción de Javier Calvo también hay que destacarla, porque aunque no sea un gran estilista, no es Nabokov, pero sí que tiene un estilo muy particular y cuando uno va leyendo varios libros de él, vas viendo que se repite, ¿no? Pero sobre todo es un gran narrador. Tiene esa cosa que tienen los narradores anglosajones, sean ingleses o sean norteamericanos, que es el músculo, eh, y sobre todo incorpora la descripción psicológica al músculo, ¿no? Y decía antes que ha habido grandes cumbres de la novela psicológica, es algo que está muy asociado al mundo literario decimonónico, y que después de las corrientes que han renovado la narrativa del siglo XX, sobre todo la anglosajona, pues no está muy bien visto la novela psicológica. Tenemos mucha más novela filosófica, novela de detectives, etcétera, pero menos novela psicológica. Entre otras cosas, porque ya al público no le interesa tanto, porque estamos muy influenciados por el cine, que es muy antipsicológico, es mucho más performativo que digresivo, pero también porque al final Sigmund Freud, Carl Gustav Jung y otros intelectuales del siglo XX, los padres del psicoanálisis, Jacques Lacan, eh, han hecho mucho daño a la ficción psicológica, porque al final es muy difícil que no se vea invadida por la terminología psicoanalítica. Y Patrick McGrath lo hace muy bien porque, por ejemplo, en Constance cita a Freud, que aparece Freud, uno de los personajes, creo que era la propia Constance, lee a Freud, pero consigue salvar el escollo de acabar cayendo en interpretaciones freudianas de los conflictos psicológicos que se ponen. Y eso que son conflictos familiares, son conflictos que nacen de la sexualidad, que están relacionados con la muerte, con conflictos paterno-filiales, con conflictos entre hermanos, es decir, los mismos mimbres que componen la tragedia griega y de los que bebe Freud para hacer sus teorías y para hacer también sus casos clínicos. Hay que decir que Freud tiene algunas partes de su obra que son muy novelescas, porque son casos clínicos, donde va contando las biografías de sus pacientes y se leen como novelas, se leen como folletines, ¿no? Tienen mucho de folletín la novela psicológica, es decir, a veces uno no sabe si está leyendo lo que podríamos denominar una telenovela o está leyendo una novela, ¿no? Obviamente ahí está la cuestión de la calidad literaria que yo creo que Patrick McGrath tiene de más allá de toda duda, ¿no? Y, y sobre todo tiene una forma muy particular de narrar. Eh, no es especialmente prolijo con las descripciones, no maneja muchos personajes y tienen algo sus novelas como de, también algo como de Ingmar Bergman, salvando las distancias, ¿no? Porque Ingmar Bergman es un autor muy psicológico y se nota la influencia del teatro. El teatro quizás es el lugar donde mejor ha sobrevivido lo psicológico, mientras que la novela no ha optado por eso, el teatro contemporáneo, obviamente hay muchas líneas, está la línea de Beckett y esa no, pero sí que hay una línea muy influenciada por Ibsen, muy influenciada por Strindberg, que son los autores de los que bebe Bergman, que apuestan mucho por el apartado psicológico y Patrick McGrath se mueve ahí, ¿no? Y para entender esto hay que entender ese mundo interior, que es el mundo de las letras nórdicas, y que también McGrath recrea un poco, ¿no? Ese mundo de habitaciones, casas vacías, muy constreñido todo,
pocos personajes, personajes con un mundo interior muy rico, con pasión artística, tormentosos, con secretos en el pasado, con conflictos familiares, y ahí es donde estallan los conflictos, ¿no? Realmente McGrath es muy bueno, técnicamente es muy bueno, cómo introduce los diálogos, cuándo introduce las descripciones, y sobre todo me parece que es muy difícil en novelas, que es cierto que no son especialmente largas, tener esa continuidad en la descripción psicológica sin agotar. Es decir, sus personajes están bordeando constantemente el límite del tópico. Trabaja con ideas muy tópicas, podríamos decir, que hemos visto muchas veces y podemos esperar que sea una forma. Y entonces, uno cuando quiere escribir una buena novela psicológica tiene que estar entre el tópico y no caer en él y la excentricidad y no caer en él, porque si el personaje es demasiado tópico, es demasiado predecible, uno se aburre. Y si al mismo tiempo es demasiado excéntrico, si es demasiado tormentoso, uno no se lo cree. Entonces, se mueve muy bien en ese término medio y además reincorpora una serie de ideas del romanticismo literario, ¿no? Que por eso también es muy interesante que sus personajes eh, sean artistas, ¿no? Porque digamos que viven el arte de una forma muy relacionada con la teoría del genio, con la teoría del individuo desbajado de la sociedad. Y también McGrath es muy buen analista de eso, ¿no? Por ejemplo, en Constance, el personaje masculino, Sidney, se llama Sidney Klein, que es profesor de literatura y escritor sobre ensayos sobre literatura, es especialista en literatura romántica, entonces habla de Coleridge, habla de una serie de autores, y es muy interesante también cómo introduce eso McGrath en su escritura. Y luego es un autor que se lee con fervor. Es decir, yo una novela de estas me la leo en un día o dos. Realmente te quedas enganchado, pierdes horas de sueño. Es un poco lo que se suele decir, pero no todo tiene por qué ser leer a Heidegger, ¿no? Tienen que haber también lecturas sencillitas. Y esta es una lectura muy sencilla que también, si alguien nos está viendo, tiene poco tiempo para leerla, apetece algo corto, que le cree interés y que esté bien, yo le recomendaría cualquiera de estas tres novelas de las que estoy hablando de Patrick McGrath, que son las tres que he leído, y que, ya digo, creo que son de un escritor que ha actualizado muy bien los tópicos de la novela psicológica. Y luego es interesante ver esa relación con David Cronenberg, también por una forma de entender los sentimientos que no es nada políticamente correcta. Los afectos y el deseo, ¿no? Y ahí tocaría muy bien con Cronenberg. Cronenberg, por ejemplo, en Crash, basándose en una novela de Ballard, de J. G. Ballard, explora muy bien las nuevas formas del deseo en una sociedad como la nuestra, cada vez más tecnificada, ¿no? No es así como lo explora Patrick McGrath, pero sí que es cierto que en ambos casos lo que le interesa a Cronenberg son formas no burguesas de entender el deseo. Y aunque los personajes de McGrath tienen algo de burgueses, por ejemplo, en Port Mungo, pues la hermana protagonista, la narradora, y el hombre, que es su hermano del matrimonio que se está describiendo, vienen de una familia acaudalada inglesa, o, por ejemplo, en Pormungo, pues, perdón, en Constance, se está retratando el Nueva York de los años 60, Greenwich Village y de una nueva bohemia que tiene muchos aspectos negativos, ¿no? Hoy lo sabemos. Y está muy bien porque retrata de alguna forma también la hipocresía, ¿no? Son obras muy shakespearianas, si vamos a esa definición de Miguel Naveros, que me gusta tanto, de lo shakespeariano, personajes ricos, lo cervantino, personajes pobres. En este caso son novelas de personajes shakespearianos y de precisamente, pues, de nuevo estamos ante lo teatral, ¿no? De ver los problemas existenciales derivados de la vida a lo largo de varias décadas, porque además suele haber mucho salto temporal en las obras de McGrath, no es puramente lineal. Y, y ya digo, explora más allá de los tópicos políticamente correctos, ¿no? Porque otra de las cosas que hacen caer en la telenovela es la confirmación de lo que espera el lector, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a Jonathan Franzen. Yo he leído a Jonathan Franzen, que empezó siendo un autor postmoderno y ha terminado siendo un autor decimonónico, apostando también por una suerte de novela psicológica, lo que pasa que en su caso basada en la descripción muy prolija, más a la manera de un Tolstoy, que además le gusta mucho por esta cosa de querer
de querer instruir, de querer defender tesis intelectualmente, ¿no? Y, y la cuestión es que a veces son personajes de cartón piedra y situaciones de cartón piedra y además con un final feliz forzado, queriendo confirmar de alguna forma las expectativas morales del espectador, ¿no? Es decir, bueno, te puedo hacer pasar un poco mal durante la lectura, pero al final te voy a llevar a un lugar seguro para que termines reafirmando todo aquello en lo que crees. Bien, Patrick McGrath no hace eso. Patrick McGrath es mucho más incómodo y de alguna forma, a través de la exploración del trauma de los personajes, explora el trauma del lector, ¿no? Y eso es lo interesante. Y luego además hay algo que quiero destacar, es una cuestión muy subjetiva, y es el verismo, lo carnal de lo que describe. Es decir, se nota que es un hombre que no está hablando de cosas que desconoce y al mismo tiempo no está contándote su vida. Entonces, realmente lo hace muy bien. Son personajes muy creíbles, son tipos psicológicos muy reales y a mí me recuerdan a mucha gente, ¿no? A mí mismo, a otras personas que conozco, en matices muy sutiles que dices, este hombre tiene una sensibilidad para observar a la condición humana alta, ¿no? Y al final hay una parte, cuando uno lee ficciones que no tiene esa coartada intelectual, realmente el incentivo muchas veces es, aparte del propio deleite y aparte del autoconocimiento, es conocer la condición humana, reflexionar sobre la condición humana. Y los libros de Patrick McGrath, en mi opinión, ayudan a conocer la condición humana, ¿no? O ayudan a retomar episodios que estaban olvidados de la condición humana o a iluminar otros que uno tiene presentes desde lumbres distintas, desde la lumbre de la ficción, ¿no? Que ofrece otras perspectivas enriquecedoras. Así que, en fin, no me quiero enrollar mucho más. Pretendía ser un vídeo de simple recomendación. Ya he dicho, Patrick McGrath, Locura, en Random House, Port Mungo, y la más reciente y quizás la más recomendable, la más quinta esenciada a su estilo, Constance. Ahí están estas tres novelas de Patrick McGrath. Realmente, si ustedes conocen o ustedes mismos a alguien que estudie psicología, yo le recomendaría a este novelista, ¿no? Que creo que es un autor del que se pueden aprender muchas cuestiones sin caer en el maniqueísmo o sin caer en el didactismo o en el moralismo, ¿no? Así que ahí va la recomendación de un desconocido de esa generación de oro de la novela británica reciente. Así que gracias por estar ahí, les leo en los comentarios si han leído a Patrick McGrath o si quieren compartir algún otro tipo de autor que crean que tiene relación o cualquier cosa, yo les leo encantado. Y volveremos pronto con más programas aquí en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto.